Del día de hoy es 26 de agosto de 2020. La otra me había equivocado con la fecha, es 2020. Y bueno, vamos a entrar con el doctor Jesús Magdaleno. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con donde nos quedamos la clase anterior. Entonces, ahorita les voy a proyectar la presentación. No sé si ya la están viendo. Ya, sí pero todavía no. Sí, son unas lechugas. Sí, nos quedamos en esa diapositiva la clase pasada. Ya está. Ok. Bueno, recuerdan que estábamos viendo el cultivo en solución y dentro de las técnicas la NFT. Y bueno, comentábamos que existen ya equipos o ya instalaciones que te venden todo ya preparado para precisamente hacer esta técnica, ¿no? Entonces estas imágenes son ya de una instalación ya de ese tipo, donde tenemos canaletas plastificadas que tienen mejores características y que evitan la reacción con la solución nutritiva, lo que comentábamos la clase anterior. Bueno, vamos a estar viendo algunas otras imágenes relacionadas con este sistema. Es solamente para que lo vayan viendo cómo está esa instalación. Ahí tenemos otra foto donde hay lechugas de diferentes tipos con el sistema NFT. Y bueno, vemos ahí en la base, decía, hay cubos de lana de roca. Estos cubos llegan a ser costosos. Aquí en México tenemos una opción que es espuma de poliuretano, que es de un tono, bueno, la que venden comercialmente es un tono amarillito, que es, digamos, del color natural, que podría reemplazar perfectamente a la lana de roca, ¿no? Y que es un poco más económica. Y bueno, hay empresas que ya la están vendiendo aquí en nuestro país. Incluso hay una también de lana de roca que ya vende. No sé si por ahí la han visto en la Expo de Irapuato, pero bueno, es algo que también ya poco a poco se va teniendo un poco más de acceso a este tipo de insumos. Bueno, allí hay otra imagen también de lechuga. Les decía, NFT, bueno, el cultivo en balsas, el éxito más grande a nivel comercial, pues ha sido con cultivos de hoja, principalmente lechugas. Aquí en estas imágenes, pues vemos también varios tipos de lechuga que se pueden implementar en estos sistemas y que también son ciclos muy cortos. Les señalaba que pueden ser desde 20 hasta 30 días después del trasplante para ya tener la producción. Y si tenemos incluso ahora lechugas baby u hortalizas baby, pueden ser hasta en menos tiempo, ¿no? Ahí tenemos otra imagen donde tenemos diferentes tipos de lechuga también en el sistema NFT. No sé si ya la vean, es una donde aparece una lechuga morada al fondo. Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Ok, bueno, vamos a ir avanzando un poco rápido porque nos queda mucho para este día. Ok, aquí tenemos otra imagen. La presentación está corriendo bien, Jesús, tú dale. Ok, bueno, donde tenemos lechugas con diferente estado de desarrollo, es decir, que también podemos establecer siembras escalonadas bajo este sistema. Al igual que el cultivo en balsa, también es factible hacerlo.
¿sí? Diferentes tipos de lechuga. Sí, ahí vemos otra imagen. Y bueno, espinaca para una universidad en Estados Unidos, Cornell, donde, bueno, este sistema les ha funcionado también bien en siembras o en cultivos de este tipo, ¿no? De hoja. Veíamos la foto anterior a los 18 días, a los 24 días, a los 26 días ya está lista para la cosecha. Bueno, también en cuanto a contenedores o canaletas, podemos tener diferentes formas. Entonces, las anteriores que estábamos viendo era un poco cuadrada u ovalada, pero alargadita. Pero también se pueden implementar con tubería redonda. Y en este caso es una tubería también de PVC, también con las perforaciones que nosotros, a la distancia que nosotros queramos. Es decir, que nosotros podemos fabricar la instalación, no es necesario adquirir un equipo de los que venden ya comercialmente. Sí, ahí vemos la imagen. Este es también en una canaleta circular o redonda. Sí, y otros cultivos como fresa, donde también se está utilizando este sistema y con este tipo de tuberías. Y bueno, si se dan cuenta aquí tenemos vasos con sustrato y ahí obviamente pues abajo están perforados, vienen siendo como una maceta y las raíces pues van a salir de ese vaso. Y conforme desarrolla el cultivo pues pueden estar ocupando el espacio que tenemos al interior del tubo o de la canaleta. Aquí tenemos otro ejemplo con cultivos ya de otro tipo. Aquí en este caso es melón tipo Cantaloupe. Y bueno, la instalación es para hacerlo, digamos, aprovechar el espacio hacia arriba del invernadero y facilitar la cosecha. Entonces, fue también a un nivel alto en el invernadero. Obviamente que aquí el tutoreo tiene que ser importante para que pueda soportar el peso, ¿no? de los frutos. Pero bueno, este sistema facilitaría muchísimo la cosecha, ¿no? Vemos aquí un esquemita muy sencillo de cómo nosotros podríamos hacer una instalación de NFT un poquito como huerto comercial, como huerto casero o como huerto urbano y con equipo que nosotros podemos conseguir sin mucho problema, ¿no? Ahí vemos del lado izquierdo un depósito con su bomba y bueno, la tubería de conducción para alimentar a estos tubos de arriba donde vamos a tener el cultivo. Entonces, aquí al final se pone un sistema de captación de agua para volver a regresar a la cisterna de origen la solución nutritiva que después de pasar por los cultivos. Entonces, a nivel casero, pues podemos hacer este sistema pues también, ¿no? Y puede funcionar perfectamente. Aquí del lado derecho vemos que la plantita sí está con su cepellón nada más. Y bueno, las raíces salen de ese cepellón que se formó en el almácigo y están en contacto con la solución nutritiva cuando activamos el sistema de riego. Y bueno, en nuestro país hay algunas empresas que han instalado este sistema de producción, el NFT. Y bueno, aquí vemos que lo hicieron con tubería de PVC sanitario, que es mucho más económico que el hidráulico. Y bueno, la separación ahí entre las canaletas o los tubos, pues va a depender del cultivo. Y la separación también entre las plantas, también nosotros la definimos en función del cultivo que vayamos a establecer. En este caso iba a ser un jitomate. Y bueno, esta es la parte final, la que vemos aquí donde están los embudos.
Es la parte final de la canaleta donde captamos el drenaje y lo regresamos a la cisterna de origen. Aquí estas personas tenían acceso a carrizo para utilizarlo como tutoreo. Otra ventaja, pues, que se puede aprovechar algunos materiales que tengamos disponibles, ¿no? Y entonces el sistema, pues, ya no es tan costoso como un sistema comercial que pudieras tú adquirir. Aquí tenemos otra empresa donde tienen ahora pepino, pero también las canaletas son circulares con PVC sanitario. Y bueno, está toda la instalación. Ahí si vemos está prácticamente en el suelo. Ahí, bueno, un poco la desventaja pues es en el manejo, en el que podemos tener algún problema de contaminación si el suelo, por ahí hay algún microorganismo, algún patógeno que nos pueda afectar el desarrollo del cultivo, pero en general, si ven la planta pues está desarrollando igual como si tuviera sustrato, entonces es una técnica también factible de emplearse. Ahí tenemos otra imagen donde, bueno, está en plena floración el cultivo. El tamaño de la hoja, pues, se ve más o menos aceptable y su desarrollo es normal, digamos. Vemos ahí el sistema de tutoreo. Para cultivos de este tipo, pues, es necesario tutorear. En este caso es con hilo de nequén. Entonces, aprovechar, les decía, los insumos que podemos conseguir más económicos. Sí, ahí tenemos otra imagen donde al final de la canaleta o del tubo, pues tenemos el sistema de drenaje. Aquí solamente es un tapón igual de PVC donde se le coloca una manguera y a través, bueno, evitando tirar agua aquí con empaques, y ya se conduce a la tubería de drenaje que nos va a conducir otra vez a la cisterna de origen, la solución que va saliendo. Sí, ahí tenemos otra vista, es la misma instalación. Y ahí tenemos las cisternas de donde se prepara la solución nutritiva, ¿no? Ahí tenemos la bombita para hacer circular el agua hacia el inicio de la canaleta o del tubo. Y bueno, podemos tener una cisterna alternativa donde tengamos solamente agua, ¿sí?, para alguna emergencia, ¿no? Entonces, siempre es necesario contar con infraestructura apropiada. En este caso, pues les decía, es un sistema hechizo, o sea, fabricado por los propios productores. En este caso vemos la cisterna que está recubierta con pintura, solamente es de material de construcción, y bueno, tiene una capa de pintura solamente, ¿no? Entonces, esa capa, les decía, hay que tener cuidado para que no vaya a reaccionar con la solución. Y otra cosa importante, darle mantenimiento, ¿no? Evitar que se desprenda, por ejemplo, como aquí. Entonces, son los inconvenientes de cuando hacemos las cosas, pues, que no compramos un depósito ya para esto, ¿no? Pero bueno, es dependiendo de las facilidades o de la economía del productor, entonces hay alternativas para hacerlo. Bueno, les decía que en el sistema NFT también se puede preparar solución madre. Entonces aquí hay un ejemplo, se los dejo aquí para de repente les puede ser útil. Y este es en general, para diferentes hortalizas, ¿no? Es una solución madre donde tenemos solamente 2 depósitos, ¿sí? En uno el nitrato de calcio y en el otro el resto de los fertilizantes. Y en este caso, al igual que, bueno, como señalaba el doctor Efraín, 100 veces más concentrada la solución, ¿no?, que la que vamos a emplear ya en nuestro cultivo. Bueno, aquí algo que preguntaban la vez pasada, que si se pueden utilizar quelatos. Y bueno, ahí, por ejemplo, el hierro se está empleando también en forma quelatada. Entonces, sí es factible, pues, hacer también esto, ¿no? Bueno, para terminar con este sistema NFT, vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a manejar una solución nutritiva en este sistema.
Para el ejemplo vamos a utilizar jitomate ya en etapa de producción. Vamos a tener un depósito de 20,000 litros. Es la capacidad del depósito donde vamos a preparar nuestra solución nutritiva. No va a ser con solución concentrada, va a ser solución normal para usarse directamente al cultivo. Aquí es muy importante, nosotros definimos la conductividad eléctrica que vamos a ocupar en esta etapa del desarrollo del cultivo. En este caso es jitomate en producción, entonces la conductividad de entrada van a ser 3 milimos por centímetro, lo cual equivale a 2.55 gramos por litro de sal. Esto es considerando que un milimo es más o menos 850, ¿no? Habíamos comentado eso, 850 miligramos por litro de sal. Entonces, tomando ese dato de referencia, la cantidad de sal que nos va a proporcionar 3 milimos, pues van a ser 2.55 gramos por cada litro. El otro parámetro que nosotros definimos como técnicos sería la conductividad mínima permitida. En este caso va a ser de 1.8 milimos, que equivale a casi 1 gramo menos de sal por cada litro. ¿Sí? Entonces esos dos parámetros nosotros los definimos y ahí vamos a basar cuando sea necesario cambiar la solución o cuando sea necesario agregarle los fertilizantes que se van consumiendo. Bueno, si nosotros multiplicamos ese 2.55 gramos por 20,000 litros, pues vamos a tener 51,000 gramos. ¿Sí? Y bueno, la concentración va a seguir siendo la misma, 2.55, lo que equivale a 3 milimos. Entonces, de ahí vamos a partir, o esa es la solución original con la que vamos a hacer con la que vamos a estar alimentando o nutriendo a nuestro cultivo. La superficie cultivada en este caso van a ser 1,000 metros cuadrados. El gasto diario de agua por metro cuadrado, generalmente este dato se toma por metro cuadrado, lo podemos tomar también por planta. Sin embargo, bueno, generalmente se toman estos valores por metro cuadrado. Entonces aquí vamos a tener un consumo o un gasto de 5 litros de agua diarios por metro cuadrado. Por lo tanto, el total de agua consumida para los 1,000 metros cuadrados, pues van a ser 5,000 litros. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al día 2 vamos a tener 5,000 litros menos, porque esa fue el agua que se evapotranspiró. Entonces necesitamos reponer esa misma cantidad, ¿sí? Eso implica que entonces, como la planta consume agua, pero también sales, la cantidad de sales en el depósito al siguiente día va a ser menor. ¿Qué tanto menor? Pues aquí vamos a tener un consumo aproximado de 5 gramos, o promedio, digamos más bien, de 5 gramos por metro cuadrado por día. Por lo tanto, el consumo de sal por día va a ser de 5,000 gramos, considerando todo el depósito, ¿no? Entonces, el agua que vamos a reponer al siguiente día, pues serían 5,000 litros. La sal que se consumió todavía no la vamos a reponer, porque este consumo de sal, ¿sí? Bueno, les decía, reponemos 5,000 litros al segundo día, y la conductividad o la cantidad de sal ahora van a ser 46,000 gramos. De 51 menos 5,000 van a ser 46,000. Lo que equivale a una conductividad de 2.3 gramos por litro
perdón, una cantidad de sal de 2.3 gramos por litro y una conductividad de 2.7, lo cual está todavía dentro del rango que nosotros nos fijamos en un inicio. Por lo tanto, aún no reponemos sales, solamente agua. No sé si haya alguna pregunta hasta ahí. Profe, ¿cómo sabe que el gasto al siguiente día es de 5,000 litros? ¿Cómo sabes qué es lo que tienes que reponer? Ok. Bueno, recuerden que en este sistema lo conveniente es tener un medidor de flujo. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos revisando el medidor de flujo, vamos a estar viendo la cantidad de agua que estamos suministrando y la que está saliendo. O sea, es uno a la entrada y otro a la salida, preferentemente. Pero, por ejemplo, si es un productor pequeño que posiblemente no tenga este equipamiento, entonces él tendrá que tener en su cisterna más o menos ubicado o marcado, digamos, si es una cisterna de concreto, pues se puede ir marcando con pintura cada, digamos, cada 1000 litros, hasta dónde llegan 1000 litros, y tener más o menos una idea de cuánto es el agua que se va perdiendo por día. Esa es una posibilidad. La otra es, bueno, conociendo el gasto de los goteros, que nosotros también lo podemos sacar. El doctor Efraín ya les da un ejemplo cuando él dio sus clases de cómo podríamos calcular el gasto, ¿no? Entonces, con toda esa información nosotros podemos ir teniendo idea de lo que se va consumiendo de agua en un día. Lo que se va consumiendo de fertilizantes, ahí sí es complicado, ¿no? Porque aquí nosotros definimos 1 gramo por litro de agua, pero eso es un poco, digamos, con datos históricos del cultivo, ya en esta etapa de producción. Sin embargo, puede ser que consuma un poco más dependiendo de las condiciones del ambiente o un poco menos. Entonces ahí para asegurarnos al 100% tendríamos que hacer análisis del agua, ¿no? Análisis del agua y análisis de la planta, lo cual pues no resultaría económico para un productor pequeño. Por lo tanto, nos basamos nosotros más bien en información que tengamos, ¿no? Referente al cultivo. Y lo que sí tenemos que conocer es el gasto que se va teniendo, el agua que se evapotranspira. Les decía, para este ejemplo, pues van a ser 5,000 litros, ¿no? Es decir, de los 20,000 que teníamos el día anterior, a la tarde o a la mañana siguiente vamos a tener solamente 5,000. Entonces, ahí es donde reponemos esa agua todavía sin fertilizantes, porque la conductividad eléctrica sigue siendo dentro del rango que fijamos, ¿no? No sé si quedó claro o si para seguirle. Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, al tercer día, recuerden que ya es un cultivo en producción donde no puede haber mucha variación en el gasto de un día para otro, al menos que pudiera haber un nublado, por ejemplo, que un día estuviera muy nublado, entonces ahí baja un poco el consumo de agua. Pero bueno, esto vamos a suponer que son días normales donde el agua, por las condiciones ambientales no varían tanto y se siguen perdiendo más o menos la misma cantidad de agua. Entonces, al tercer día vamos a volver a reponer 5,000 litros. Pero esos 5,000 también hay un gasto otra vez de 5,000 gramos de agua, de sales. Por lo tanto, la cantidad de sal al tercer día va a ser de 41,000. ¿Sí? Habíamos iniciado con 51,000, después bajaron 5 y ahora bajan otros 5. Son 30. Y nos quedarían en 41,000. Lo cual equivale a 2.05 gramos por litro de sal, equivalente a 2.41 milimos. ¿Sí? Entonces ahí todavía tenemos posibilidad, aún estamos dentro del rango, entonces podemos volver a colocar solamente agua para reponer la que se ha perdido. Y así nos vamos a ir por cada día. Les digo, para este ejemplo estamos suponiendo que el consumo diario es de 5,000 litros, ¿no? Entonces, para el cuarto día se vuelven a
a utilizar 5,000 litros, ¿sí? Por lo tanto, ahora la cantidad de sal van a ser 36,000, ¿sí? 36,000 gramos en total, lo que equivale a 1.8 gramos por litro y a 2.1 milimols por centímetro, lo cual aún sigue siendo dentro del rango y podemos continuar entonces así nuestro cultivo. Al quinto día, pues volvemos a reponer los 5,000 litros y ahora la conductividad ya bajó a 31,000, a 1.8 milimols, 31,000 gramos para toda la cisterna, que equivale a 1.55 gramos por litro. ¿Sí? Quiere decir que al sexto día ya la conductividad ya quedaría abajo de la que nos habíamos fijado, ¿no? Entonces, bajo este esquema, solamente nos duraría la solución nutritiva para 5 días, en los cuales íbamos a ir reponiendo solamente agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer al siguiente día? ¿Sí? Entonces, la conductividad, por lógica, ahora nos quedarían 26,000 gramos y ya bajaría más o menos como a 1.5 milimols, lo cual ya está fuera del rango. Por lo tanto, tendríamos ahora que reponer, ahora sí, los fertilizantes perdidos. Entonces, al sexto día, ¿sí? Sacamos la diferencia entre la cantidad de sales inicial menos la que se perdió hasta el quinto día, y serían alrededor de 20,000 gramos. Y eso es lo que tendríamos que reponer de fertilizantes. Entonces, aquí la reposición podemos contemplar cantidades diferentes para cada fertilizante, lo cual pues sería lo más viable. Otra vez, con datos históricos de conductividad eléctrica, pH o análisis de la solución, pues podríamos hacer todo perfectamente y reponer exactamente lo que la planta consumió. Pero para eso sí necesitaríamos el análisis de la solución y del tejido o de la planta, lo cual les digo sería caro y para un productor pequeño pues no sería conveniente, ¿no? Y ahí implica un costo de producción o un costo del análisis muy alto, lo cual pues ya reflejaría en su economía. Entonces, ahí nosotros tenemos que darle otra alternativa. La otra es que también podemos cambiar toda la solución nutritiva. O sea, esa es también una opción, como la que señalábamos en la clase anterior del cultivo en balsa, ¿no? Por ahí, si la empresa o el productor tiene donde pudiera utilizar esa solución, pues también es otra alternativa. Aquí para este ejemplo, sí vamos a hacer un cálculo de los fertilizantes que tenemos que reponer para completar esos 20,000 gramos que se perdieron. Y bueno, en este tipo de sistemas siempre es necesario ir checando el pH, la conductividad, ¿sí? Y bueno, cuando tenemos variación en el pH, pues ya lo comentaba también el doctor Efraín en su módulo, que nosotros podemos ir haciendo ajustes con ácidos fuertes. Y bueno, dentro de los ácidos podemos utilizar ácido nítrico, fosfórico, sulfúrico. Sin embargo, cuando usamos sulfúrico, el cambio que se puede ocasionar es más importante. Si de repente nos pasamos con unos poquitos mililitros, el pH puede bajar considerablemente. Recuerden que es una escala logarítmica y no es tan sencillo. Entonces ahí es recomendable mejor usar fosfórico o nítrico, que esos separaban los hidrógenos de uno en uno, ¿no? Lo que señalaba. Entonces ahí es un poco más gradual el cambio. Entonces es como una recomendación, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para reponer lo que se ha perdido hasta ahora? En este caso, vamos a reponer todos los nutrimentos, aunque de una manera proporcional.
todos los nutrimentos porque ya la planta está en producción, entonces aquí está gastando, consumiendo de todos los que nosotros nos definimos en la solución nutritiva original. Entonces, para esto necesitamos tener algunas consideraciones. Primero, se tiene que considerar el análisis del agua. Por lo tanto, aquí para este ejemplo nosotros tenemos una conductividad del agua de 0.2 milimos por centímetro. Realmente es un agua que tiene poca cantidad de sales. Un pH de 8. Como aniones tenemos nitratos, sulfatos, bicarbonatos y cloro. Y como cationes tenemos potasio, calcio, magnesio y sodio. Bueno, ahí están las concentraciones que nos arrojó el análisis de laboratorio. Para nitratos tenemos 0.01. ¿Sí? Para sulfatos 0.3, estamos hablando en miliequivalentes por litro. Para bicarbonatos 1.15 y para cloro 0.52. Y bueno, ya si los multiplicamos para convertirlos en partes por millón, pues ya nada más sería considerando si tiene una o dos cargas, ¿no? El elemento o la molécula. Entonces aquí tendríamos las partes por millón. Y de los cationes también tenemos algunos que son benéficos, potasio, calcio y magnesio, y el sodio, bueno, que no es conveniente, pues no nos interesa mucho, pero también lo hay. Entonces, si hacemos un análisis bueno, más bien un diagnóstico del análisis que nos dieron, pues podemos considerar que es válido. ¿Sí? La sumatoria de los aniones aquí nos da 1.98, para el caso de los cationes 2.01, lo cual está próximo a la conductividad de 0.2 milimos, ¿no? Entonces son datos que son factibles o que son viables. El pH es de 8, por lo tanto no tenemos carbonatos, solamente bicarbonatos. ¿Sí? Los nitratos tienden a 0, etcétera, ¿no? O sea, todas las características que muy bien les explicó el doctor Efraín en su momento. Si hay cloro, hay sodio, etcétera, ¿no? Ok, bueno, el análisis lo vamos a validar entonces. Y la otra es la otra consideración, pues es la concentración de los nutrimentos que nosotros definimos para este cultivo. En este caso, vamos a tener, bueno, el ejemplo solamente va a abarcar los macros, ¿sí? Los micros no nos van a alterar mucho la conductividad eléctrica, por lo tanto, solamente nos vamos a basar en los macros. Entonces, el de nitrógeno vamos a tener 200 partes por millón, de potasio 240, pero el agua nos aporta 12. Entonces aquí descontamos los 12 del agua y iríamos solamente por 228, ¿no? Para aplicar con fertilizante. En el caso del calcio, serían 250 menos 20 que aporte el agua, nos quedarían 230. Para el caso del magnesio serían 55 menos 6 que nos aporte el agua, serían 49. Y el azufre lo vamos a tener a más de 100 partes por millón. Entonces, esa es nuestra solución que nosotros vamos a aplicar para el cultivo de jitomate en producción. Bueno, aquí en esta tablita vamos a tener las fuentes de fertilizante a emplear con su fórmula química. Y bueno, yo ya hice los cálculos para ver cuántos gramos tenemos que aplicar de fertilizante por cada 1000 litros. Entonces, el nitrato de calcio, que nos va a proveer tanto calcio como nitrógeno, ¿sí? De vamos a aplicar 943 gramos por cada 1000 litros. Y esto representa 18.9 kilogramos, considerando el total de depósito de 20,000 litros. Es decir, nada más multiplicamos 943 por 20, y aquí ya sería 18,900. Aquí lo expresamos en kilogramos ya. Nitrato de potasio, porque el nitrato de calcio no nos provee todo el nitrógeno.
Por lo tanto, necesitamos otra fuente de nitrógeno, que sería con potasio, nitrato de potasio. Y de este solamente ocupamos 281 gramos por cada mililitros. Sulfato de potasio. Para completar el potasio necesitamos otra fuente, entonces se ocupa sulfato de potasio, que nos da 265. Luego de ácido fosfórico, para el fósforo solamente vamos a utilizar ácido fosfórico como fuente. Este viene al 85%, la densidad más alta, perdón, la concentración más alta, con una densidad de 1.7 gramos por mililitro. Esta es su fórmula química y esta es la cantidad en gramos. Esto es importante en gramos porque viene líquido, pues también lo podemos convertir a mililitros. ¿Sí? Pero aquí sí está expresado en gramos por mililitros. Y bueno, del sulfato de magnesio, que esta es su fórmula, y nos da 502 gramos por cada mililitros. Y aquí ya tenemos las cantidades para todo el depósito de 20,000, y en la columna de la derecha vamos a tener la proporción que representa cada una de las fuentes de fertilizante. Entonces, aquí sacamos nosotros del total de gramos de todos los fertilizantes y nos da 2.214.5. Entonces, ¿cómo sacamos este porcentaje? Ah, pues 2.214.5 representa el 100%. ¿Sí? Entonces, la cantidad de 943, pues representa el 42.6% para nitrato de calcio, 12.7 para nitrato de potasio, 12 para sulfato de potasio, 10.1 para ácido fosfórico, y ¿cuánto es? 20. No alcanzo a ver. 22.6. 22.6 para sulfato de magnesio. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos entonces la proporción de cada uno de los fertilizantes que vamos a utilizar, ¿no? Ese valor ahí viene, bueno, allá les expliqué cómo se calcula. Y ese valor lo vamos a utilizar para ver cuánto vamos a reponer de cada una de las fuentes en el consumo que se tuvo de 20,000 gramos, ¿no? Bueno, aquí otro dato importante. 2.214.5, si nosotros lo dividimos entre 2.8, que es la conductividad que tenemos, quitándola del agua, que es 0.2, les decíamos que la concentración de origen iban a ser 3 milimols. Entonces, si dividimos esta total de fertilizantes entre 2.8, nos da 791 partes por millón de sales que aportan los fertilizantes. ¿Sí? Si le sumamos la que aporta el agua, nos va a dar un total, bueno, el aporte del agua, en la lámina anterior, ahí venían las partes por millón. Ahí tenemos que sumar los aniones más los cationes, y nos da 67 partes por millón. Entonces, esto nos arroja que por cada millimol estamos aplicando 858 miligramos por litro. ¿Sí? Recuerdan que el dato que les comentaba el doctor Efraín, que nosotros cuando no sabemos, por ejemplo, qué cantidad de sales tiene nuestra solución nutritiva, por cada millimol son aproximadamente 850. No es un dato exacto, es una aproximación. Puede ir desde 640 hasta 950, y bueno, nosotros tomamos 850 para esa información, ¿no? Y en este caso nos da 858, por lo tanto, pues sí está, digamos, dentro del rango que hemos calculado, ¿no? Para todo esto. Ok. No sé si hay alguna duda aquí. Me parece que no, entonces continuamos. Ok. Bueno, el aporte del agua, decíamos que eran 67 partes por millón por cada millimol, pero como nada más tenemos 0.2 millimol, entonces dividimos entre 5, ¿sí? 67 entre 5 nos da 13.4, lo vamos a considerar como 13.
¿sí? 13 gramos por cada 1000 litros, ¿sí? O bien 13 miligramos por cada litro. Son las dos formas como lo podemos expresar. Esto quiere decir que tendríamos 260 gramos en el total de nuestro depósito de 20,000 litros, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a aportar el agua, 260 gramos. Entonces, como vamos a reponer nutrientes al sexto día, 51,000 con los que iniciamos, menos 31,000 que se consumieron en 5 días, nos quedaban 20,000 gramos. A esto le descontamos lo del agua, que serían 260, y nos quedarían 19,740 gramos. Entonces aquí hacemos el cálculo siguiente. Para el nitrato de calcio, consideramos entonces el valor total de lo que tenemos que reponer, 19,740, consideramos que ese es el 100%. Y de nitrato de calcio representa el 42.6% de la fórmula, que fue la tablita que vimos anteriormente. Entonces hacemos nada más la regla de 3 y nos quedaría que de estos 19,000 gramos que tenemos que reponer, 8,409 van a ser de nitrato de calcio. Y de los otros fertilizantes, proporcionalmente, aplicaríamos entonces también la misma regla de 3, de 19,000 es al 100%, entonces 12.7, ¿cuánto representa? 2,507. Y así nos vamos con los otros. Y bueno, nos queda que serían 2,369 de sulfato de potasio, 2,461 gramos de sulfato de magnesio y 1,944 gramos de ácido fosfórico al 85%. Si lo convertimos a mililitros, serían 1,172 mililitros. Entonces, con eso, nosotros reponemos las sales que se perdieron en esos 5 días. Y así nos iríamos con nuestro cultivo. Y les decía, más o menos en esta etapa, esa sería una cantidad de nutrimentos que tenemos que reponer, ¿no? Quizás, les repito, si las condiciones ambientales varían, haya un poco de modificación en ese contexto, pero en general es un dato aproximado para un cultivo en esta etapa fenológica. Bueno, hasta aquí termina este ejemplo. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, muy claro. Ok, bueno, entonces, sí, dime, Sergio. En este caso, los micros, ¿se pone toda la cantidad o también se puede poner la parte proporcional? ¿O ya no se ponen? Ok. Lo conveniente sería poner proporcionalmente, ¿no? Porque el agua que estamos utilizando, como todavía tiene mucha sal, entonces ahí lo conveniente sí sería hacer esto mismo que hicimos para macros, hacerlo para micros, ¿sí? Entonces, ahí también puede ser proporcionalmente. Recuerden, fósforo, pues, hierro, que es el más alto, va a andar entre 3 o 4 partes por millón y así, ¿no? De ahí para abajo. Y las fuentes que pueden utilizar, pues van a ser, generalmente son sulfatos. Para el boro puede ser tetraborato de sodio u ácido bórico. Y los otros son sulfatos de hierro, sulfato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de manganeso. Pero sí, lo conveniente podría ser el cálculo, pues si gustan, traten de hacerlo, considerando 4 de hierro, 1 de boro, 1 de manganeso, 0.5 de cobre y 0.5 de zinc, digamos. Y pueden hacerlo como ejercicio para complementar ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Bueno, si no es así, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Voy a salirme un poquito y para abrir la otra presentación. Bien, no sé si ya, si ya se abrió. Sí. Sí, adelante. Ya cuando está avanzado. No escuchamos, Sergio. Digo que cuando ya está avanzado el cultivo, ¿no habrá acumulación de ciertas sales que bloqueen a otras? Bueno, aquí recuerden que aquí vamos a ir diluyendo porque solamente estamos aplicando agua. O sea, de un día para otro